Sentí en el aire una tensión que nunca antes había experimentado, un murmullo inquietante que anunciaba la llegada de algo fuera de mi control. Lo que en un principio parecía una mera tormenta, se transformó en la primera señal de que mi reinado estaba a punto de enfrentarse a una prueba de la que no podía huir. Entendí cómo los planes de Dios son perfectos y que cuando todo parece derrumbarse es porque Dios tiene un maravilloso plan para ese suceso. ¿Alguna vez has sentido que lo que creías inquebrantable se desmorona, solo para encontrar en esa caída la oportunidad de renacer? Fue donde la prueba me enseñó que hasta el rey más temido puede caer. ¿Te imaginas el momento en que tu orgullo se convierte en tu mayor debilidad y se abre paso a una transformación que redefine el verdadero significado de la grandeza? En algún momento de nuestras vidas, cuando todo parece marchar de la mejor manera posible, creemos estar en la cima, invencibles, intocables. Parte 1. El león orgulloso y su arrogancia. Desde que tengo memoria, he reinado en esta vasta selva como el soberano indiscutible. Mi nombre es Leonidas, y mi melena dorada resplandece a la luz del sol, como si llevara en ella la fuerza misma del amanecer. Recuerdo mis primeros días en este territorio, el calor del sol sobre mi crin, el murmullo de la hierba que me anunciaba la llegada de la presa y el eco de mi rugido, que retumbaba en cada rincón. Desde muy joven, supe que estaba destinado a ser el rey, y esa certeza me inundó de una confianza que, con el paso del tiempo, se transformó en una arrogancia casi inquebrantable. Me paseaba con paso majestuoso, sintiendo en cada latido mi fuerza, mi superioridad. Nadie osaba desafiarme, y no es para menos, mi rugido, poderoso y ensordecedor, hacía temblar hasta al más pequeño de los habitantes de la selva. Mientras los demás se escondían o se inclinaban ante mi presencia, yo me deleitaba en esa admiración mezclada con temor. ¿Por qué dudar de la grandeza cuando todo a mi alrededor parecía rendirme homenaje? Mi melena, siempre impecable y brillante, era la corona que yo mismo me había forjado, y en mi mirada se reflejaba la convicción de que era el ser más grande jamás creado. Durante aquellos años de gloria, disfruté cada instante de mi reinado sin cuestionar el origen de mis dones. Caminaba con altivez por senderos de hierba alta, y cada paso reafirmaba mi posición en la cadena de la vida. Los otros animales, desde la astuta liebre hasta la tímida gacela, me miraban con asombro y reverencia, y yo no podía evitar sentirme superior. La naturaleza, en toda su magnificencia, parecía haber conspirado para hacerme sentir el dueño absoluto de este reino. No había en mi mente un solo pensamiento que desafiara mi convicción: yo era el rey, el elegido, el que la providencia había dotado de fuerza y de una belleza sin par. Sin embargo, en medio de mi grandeza, no faltaron quienes intentaron recordarme que, a pesar de mi imponente figura, la verdadera fuerza provenía de una fuente superior. Recuerdo a un anciano búho, de ojos sabios y voz pausada, que en varias ocasiones se posó en la rama de un árbol cercano para dirigirse a mí con palabras de advertencia. Leonidas, recuerda que el orgullo precede a la caída. La verdadera grandeza no reside únicamente en la fuerza o en el rugido, sino en la humildad y el reconocimiento de que todo don viene de Dios. En aquel entonces, sus palabras me parecieron simples susurros de un ser viejo y sin poder. ¿Qué podía saber un búho de la magnificencia de mi melena o del poder de mi rugido? Me reía de esas palabras, despreciando la idea de que algo o alguien pudiera limitar mi reinado. El trato que yo dispensaba hacia los demás era tan altivo como mi presencia. Observaba con desdén a la tortuga, cuyo lento avanzar parecía una burla a la velocidad y agilidad que yo encarnaba. Al ciervo, con su frágil figura, lo miraba con superioridad, considerándolo una presa fácil pero también indigno de compartir el mismo terreno que yo. Incluso los pequeños pájaros, que revoloteaban sin rumbo, eran para mí motivo de escarnio.
Nunca comprendí por qué estos seres, a quienes veía como inferiores, se atrevían a existir en un mundo donde yo era el centro y la fuerza dominante. Cada día era una reafirmación de mi poder, en la casa, en la defensa de mi territorio, en cada rugido que retumbaba en la noche, yo estaba convencido de que era invencible. Mi melena se agitaba al viento como una bandera dorada que anunciaba mi reinado, y el sol mismo parecía rendirme homenaje con cada rayo que caía sobre mi majestuosa figura. La admiración de otros animales me llenaba de orgullo, pero también alimentaba mi vanidad. ¿Por qué debería ceder ante consejos o advertencias cuando la naturaleza me había dotado de todo lo necesario para ser grande? Con el paso del tiempo, mi actitud se volvió tan altiva que incluso comencé a ignorar las pequeñas señales que el universo me ofrecía. Mi orgullo me cegó ante la posibilidad de que mi fuerza, por poderosa que fuera, no era fruto únicamente de mí. Me convencí de que era yo el artífice de mi destino, sin necesidad de reconocer la mano de Dios en cada victoria o en cada amanecer dorado. Y así, mientras otros quizás hallaban consuelo en la fe o en la humildad, yo seguía adelante, arrogante y seguro, sin darme cuenta de que cada rugido, cada zarpazo y cada mirada altiva me alejaban poco a poco de la verdad. Cada día en la selva era una oda a mi poder, y cada animal que me encontraba se convertía en un recordatorio de mi superioridad. No había discusión, ni palabra de aliento, ni siquiera un gesto de compasión que pudiera hacerme dudar de mi grandeza. Mi existencia estaba marcada por la creencia de que la fortaleza era sinónimo de dominio y que la humildad era para los débiles. Mientras mi melena seguía brillando al sol y mi rugido resonaba en el valle, me entregaba a una rutina que solo podía describirse como gloriosa. Pero, ¿qué sucede cuando el sol que tanto me alaba decide ocultarse detrás de las nubes? ¿Qué ocurre cuando la fuerza que tanto presumo ya no me protege? En aquellos momentos, la selva se convierte en un escenario de desafíos inesperados, y uno se ve forzado a enfrentar la realidad oculta tras la vanidad. Aún en medio de mi arrogancia, en lo profundo de mi ser, una pequeña chispa de duda comenzaba a germinar, una pregunta silenciosa: ¿es mi fuerza realmente mía o proviene de algo mayor? Sin embargo, rápidamente apartaba esa inquietud, envolviéndome en la seguridad de mi propio rugido y en la impenetrable luz de mi melena dorada. Así transcurrían mis días, en un perpetuo desfile de confianza y altivez, sin sospechar que la verdadera prueba estaba a la vuelta de la esquina. Mi historia, llena de triunfos y demostraciones de poder, estaba a punto de tomar un giro que cambiaría mi existencia para siempre. Y aunque en ese entonces yo no podía imaginarlo, el destino ya había preparado la tormenta que derrumbaría mi imperio de orgullo. Parte 2. La prueba de Dios y la caída de León. Jamás imaginé que un solo día pudiera desmoronar todo aquello en lo que había confiado durante tanto tiempo. Pero así fue. Una mañana, el cielo, que siempre había sido testigo de mi grandeza, comenzó a oscurecerse de manera inusual. No era una simple nube pasajera, sino una tormenta inminente que se cernía sobre la selva con una ferocidad desconocida. Sentí en el aire una tensión que nunca antes había experimentado, un murmullo inquietante que anunciaba la llegada de algo fuera de mi control. Con paso imponente, seguí mi ruta habitual, ignorando las señales que el universo me ofrecía. Sin embargo, a medida que avanzaba, el estruendo del trueno y la velocidad del viento me obligaron a detenerme. Miré al horizonte y vi cómo las nubes se arremolinaban en una danza caótica, oscureciendo todo a su paso. Fue en ese preciso instante cuando un rayo, tan fulminante como el juicio divino, impactó contra un árbol centenario. El estruendo fue tan potente que hizo temblar la tierra, y el árbol cayó con un estrépito que reverberó en cada rincón de la selva. Lo que en un principio parecía una mera tormenta, se transformó en la primera señal de que mi reinado estaba a punto de enfrentarse a una prueba de la que no podía huir.
El árbol caído bloqueó la única fuente de agua que solía ser mi refugio en los días calurosos. La sequía, que hasta entonces había sido una dificultad superada gracias a mi fuerza, se había instalado en el territorio. En cuestión de horas, la abundancia de agua y comida comenzó a desvanecerse y me vi forzado a enfrentar una realidad que nunca había contemplado. Sin agua, sin comida, mi poder comenzaba a menguar. Intenté cazar como en mis días de gloria, pero algo había cambiado. Los animales, siempre astutos, notaron mi debilidad y comenzaron a alejarse. El temor que una vez impuse se transformó en compasión o simplemente en indiferencia. Cada intento por atrapar a mi presa se convirtió en una lucha infructuosa. Mis zarpas, que solían derribar cualquier obstáculo, ahora se sentían torpes y lentas. Mi rugido, que antes hacía temblar la selva, ya no era capaz de imponer miedo. Fue en ese momento, en medio de la desesperación y la impotencia, que empecé a sentir el peso del orgullo perdido. La tormenta continuó, sin dar tregua, mientras la sequía devoraba cada rincón de mi territorio. Yo, que siempre me había regocijado en mi invulnerabilidad, me vi reducido a un ser vulnerable, sediento y hambriento. Cada gota de sudor que caía de mi frente era un recordatorio amargo de que la fuerza no se puede aferrarse al orgullo, y que incluso el rey de la selva no es inmune a las pruebas divinas. Mientras observaba con ojos incrédulos cómo mi dominio se desmoronaba ante mí, una sensación de inquietud se apoderó de mi interior. ¿Había llegado el momento en que Dios, en su infinita sabiduría, decidiera enseñarme una lección de humildad? Con cada minuto que pasaba, mi desesperación crecía. Recordé las palabras del anciano búho, aquellas advertencias que solía reír y despreciar. Ahora, en medio de la adversidad, esas palabras resonaban en mi mente como un eco lejano pero insistente: el orgullo precede a la caída. Y yo, que había creído ser invencible, me encontraba en el epicentro de mi propia destrucción. La fuente de agua que tanto había simbolizado mi fuerza, ahora era inaccesible, bloqueada por la caída de aquel árbol centenario. La sequía era implacable, y mi rugido, antaño tan poderoso, se había convertido en un murmullo ahogado por la impotencia. En esa noche oscura, mientras la tormenta rugía y la selva se sumía en una quietud inquietante, me vi obligado a aceptar la cruda realidad. Mi fuerza, mi orgullo, mis incontables victorias ya no eran garantía de un dominio eterno. La naturaleza, en su infinita sabiduría, me había puesto frente a un espejo, mostrándome que nada es permanente, y que el verdadero poder reside en la humildad y en el reconocimiento de la grandeza que trasciende lo meramente físico. Sentado, acurrucado junto a la barrera de un arroyo seco, mis pensamientos se volvieron a aquella voz antigua y sabia. ¿Acaso estaba yo destinado a caer por mi propia arrogancia? ¿Era este el castigo que Dios había preparado para mí? El rugido del trueno y el aullido del viento parecían burlarse de mí, recordándome que, a pesar de mi pasado glorioso, el destino me había reservado un destino incierto y doloroso. Esa noche, en medio de la penumbra, me vi obligado a enfrentar mi vulnerabilidad. Cada latido de mi corazón era una súplica silenciosa, un clamor de un ser que, por primera vez en mi vida, sentía la fragilidad de su existencia. Y mientras la tormenta parecía querer arrebatarme la última chispa de esperanza, una pregunta se formó en mi mente: ¿podría yo, el rey indiscutible, encontrar la manera de redimirme y recuperar mi fuerza? ¿O estaba condenado a vagar eternamente en la sombra de mi propio orgullo? Sin respuestas a la vista, me sumí en una lucha interna, sabiendo que cada segundo que pasaba era un paso más hacia el abismo de la desesperación. Aquella prueba, enviada por un poder mayor, me obligaba a replantear todo lo que había dado por sentado. Y aunque en ese instante mi corazón latía con la furia y la tristeza de un guerrero caído, en el fondo de mi ser intuía que algo estaba a punto de cambiar. La tormenta y la sequía no eran simplemente castigos, sino un presagio de una transformación necesaria, una oportunidad para renacer de mis propias cenizas.
Esa noche, mientras el cielo lloraba y la tierra se quebraba, me enfrenté al hecho ineludible de que la grandeza no se mide por la fuerza bruta, sino por la capacidad de reconocer los límites propios y, quizás, pedir perdón. Parte 3. El león humillado y su necesidad de ayuda. A la mañana siguiente, la sequía continuaba implacable y la desolación se había apoderado de mi territorio. Mi fuerza, que antes parecía inagotable, se encontraba menguada, y el eco de mis rugidos ya no despertaba el respeto de los demás. Caminaba con dificultad por senderos agrietados, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo clamaba por el agua que se había vuelto escasa. Fue en ese momento, mientras observaba el paisaje desolado y sin vida, cuando la realidad golpeó mi orgullo. Ya no era el invencible rey de la selva, sino un león debilitado, sediento y hambriento. La soledad y la desesperación me llevaron a un estado de reflexión que nunca antes había experimentado. Recordé con dolor las palabras del anciano búho y me pregunté si, acaso, la arrogancia que había cultivado durante tantos años había sellado mi destino. Con la cabeza baja y el corazón henchido de tristeza, me vi obligado a admitir que necesitaba ayuda. Pero, ¿a quién podría dirigirme, siendo yo el soberano que siempre se había mantenido distante de los demás? Esa misma pregunta me atormentaba mientras vagaba sin rumbo, sintiendo el peso de mi orgullo derrumbado. Fue entonces cuando me crucé con aquellos a quienes había despreciado y ridiculizado sin piedad. La primera en aparecer fue la tortuga, aquella a quien solía reírme por su lentitud. La vi acercarse lentamente, con la mirada llena de compasión, sosteniendo con cuidado una cáscara de coco que contenía unas gotas de agua. Su gesto, humilde y sincero, me dejó sin aliento. En ese instante, comprendí que la verdadera grandeza no se medía en la velocidad o la fuerza, sino en la capacidad de ayudar sin esperar nada a cambio. Con la voz entrecortada y el orgullo hecho trizas, le agradecí, sintiendo como su pequeño acto de bondad encendía en mí una chispa de esperanza. No pasó mucho tiempo antes de que otros seres, a quienes yo había humillado en el pasado, se acercaran para ofrecerme su auxilio. El ciervo, aquel que yo había considerado débil y frágil, apareció con ramas cargadas de frutos frescos. Con una ternura que nunca antes había experimentado, depositó a mis pies cada manjar, como si quisiera recordarme que la compasión era un regalo divino, accesible para todos. Incluso los pájaros, a quienes había despreciado por su diminuto tamaño, se agolparon en los árboles cercanos, trinos de solidaridad que llenaron el ambiente de una melodía suave y consoladora. Cada uno de estos gestos, cada acto de bondad, me obligaba a confrontar la cruda realidad. Mi orgullo me había cegado, y en mi arrogancia había olvidado que yo no era el arquitecto absoluto de mi destino. La ayuda que ahora recibía venía de aquellos a quienes alguna vez consideré inferiores, y en ese intercambio sincero se esbozaba la posibilidad de una transformación interna. Mientras bebía el agua que la tortuga me ofrecía y degustaba los frutos que el ciervo me traía, una voz interna se alzaba, reconociendo la importancia de la humildad y el valor de aceptar la ayuda de los demás. Con cada día que pasaba, mi debilidad se transformaba lentamente en una oportunidad para redescubrir mi verdadero yo. Me di cuenta de que la selva, con toda su belleza y brutalidad, me estaba mostrando una lección invaluable. La fuerza sin humildad es efímera, y el verdadero líder no es aquel que impone el miedo, sino quien es capaz de tender la mano incluso en sus momentos más oscuros. Esa comprensión se fue arraigando en mi ser, reemplazando el orgullo de antaño por una sincera gratitud hacia aquellos que, a pesar de mi arrogancia pasada, se habían acercado para salvarme del abismo. Una mañana, mientras la sequía seguía su curso y la esperanza parecía tan escasa como el agua, me senté junto a un pequeño claro donde los rayos del sol se filtraban tímidamente entre las nubes. Allí, rodeado de las criaturas que había maltratado en mi gloria,
permití que mi corazón se abriera. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, reconocí mis errores, mis actitudes y la necesidad imperiosa de cambiar. Me pregunté en silencio si era posible redimir mi pasado, si el destino me permitiría recuperar la fuerza que alguna vez ostenté, pero esta vez de una forma que abrazara la humildad. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero cada acto de bondad me convencía de que el camino hacia la redención estaba pavimentado con humildad, gratitud y aceptación. La selva, testigo de mi caída, me mostraba que, incluso en la debilidad, existía la oportunidad de renacer. Y así, en medio de la desesperación, comencé a comprender que la verdadera fortaleza no reside en la imposición del poder, sino en la capacidad de reconocer nuestros límites y de tender la mano a quienes nos rodean. Cada día se convertía en un reto, en una lucha constante contra el orgullo que una vez me definió. Pero, a la vez, era también un regalo, la oportunidad de ver la vida desde una perspectiva nueva, de aprender de aquellos que, con humildad y amor, habían decidido ayudarme cuando más lo necesitaba. Mi camino, antes marcado por la arrogancia y la soledad, comenzaba a transitar por senderos de compasión y solidaridad. Y aunque la herida del orgullo perdido aún latía en mi interior, cada gota de agua, cada fruto compartido, se convertía en un bálsamo que me curaba y me transformaba. Mientras la selva seguía su curso, y la sequía amenazaba con prolongarse, entendí que el verdadero milagro no era el retorno inmediato de la abundancia, sino la capacidad de ver en la adversidad una oportunidad para crecer y cambiar. Esa mañana, al ver a la tortuga alejarse con una sonrisa silenciosa, supe que el destino me estaba guiando hacia una nueva etapa de mi existencia, una etapa en la que la grandeza se mediría no por mi fuerza bruta, sino por mi capacidad de amar y de aprender. ¿Te gustó esta primera parte? Apóyanos dejando un like o haciéndonos saber qué parte de la historia fue la que más te gustó. Dios bendiga a todos.